La mediana es una medida de tendencia central menos frecuente que la media aritmética, pero es de gran utilidad cuando no estamos seguros de que la media realmente nos está representando a la mayoría de nuestros individuos de estudio, por la presencia de datos fuera de lo normal. Junto con la media y la moda, podemos determinar efectos en las muestras o poblaciones con los sesgos, ya que se supone que, idealmente, la mediana, la media y la moda deberían tener el mismo resultado. Como ninguna población es enteramente perfecta, sabemos de antemano que habrá diferencias entre estas tres medidas. Calculemos la mediana. Supongamos que somos los encargados de entregar las fotocopias en todos los salones el primer día de clases, pero es nuestra responsabilidad que todos los estudiantes tengan las suyas y al mismo tiempo no desperdiciar recursos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es saber cuántos estudiantes asisten regularmente el primer día de clases. Preguntamos y obtenemos los siguientes resultados de cada uno de los 20 grupos. Ordenados de menor a mayor, podemos ver que el menor es de 14 y el mayor 80. Ahora sí, con esta información podemos saber qué es lo más conveniente para resolver nuestro problema. Algunos autores representan a la mediana como una X con tilde, como el de las señas, aunque es difícil de representar a través de medios electrónicos o impresos, así que es común representarla simplemente como ME. Para calcularla, con nuestros datos es indispensable ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. El procedimiento que utilizaremos es el siguiente y hay que tener muy en cuenta que esta fórmula no nos dará el resultado de la mediana, sino el lugar de nuestra lista de datos en donde podemos encontrarla. Si el resultado de nuestra fórmula nos da un número entero, debido a que la cantidad de datos que tenemos es impar, solo tenemos que buscar el lugar de nuestra lista donde nos indica nuestra fórmula. En nuestro caso, si suponemos que tenemos 19 datos, tendríamos que buscarlo en el lugar 10, y así obtenemos 30. Y así dividimos nuestra serie de datos con 9 datos antes de la mediana y 9 datos después. Ahora, también puede suceder que el conteo de nuestros datos sea un número par como el de nuestro ejemplo original con 20 datos. El resultado de la fórmula nos daría un número con punto 5. Esto es, en nuestro ejemplo, 10.5 nos dice que la mediana no está ni en el lugar 10, pero tampoco en el lugar 11. Por lo tanto, sumaremos el dato anterior al punto 5 y el dato posterior al punto 5 y dividimos entre 2. Así tenemos el resultado de 32.5 para la mediana de este ejercicio. Cuando no tenemos la información de primera fuente, normalmente encontramos los datos agrupados en clases con su respectiva frecuencia. Supongamos que recibimos estos datos de nuestro ejemplo de las fotocopias. Tenemos 6 clases consecutivas, es decir, en la primera clase agrupamos a todos los salones que gastan entre 14 y 25 copias, en nuestro caso, solo 7. Luego, los que gastan de 26 a 37 fotocopias, 6 salones, etcétera. Tenemos los mismos 20 datos, pero ahora están representados en una tabla, como datos agrupados o datos agregados. Previo a la aplicación de la fórmula, que aunque se ve un poco desconcertante, es muy sencilla de aplicar. Hay que reflexionar en qué clases vamos a encontrar nuestra mediana. Usemos la frecuencia acumulada, es decir, cada clase suma los datos de las clases anteriores. Entonces, si tenemos 20 datos, sabemos que el lugar de nuestra mediana está en el lugar 10.5 y procedemos de la siguiente manera. Buscamos en la columna de las frecuencias cuál de ellas contiene el lugar 10.5. En la primera clase no puede ser porque solo tenemos 7 datos. En la segunda clase ya tenemos 13 datos. 10.5 está entre 7 y 13, por lo tanto, está en la segunda clase. Entonces, ahora sí, despejamos nuestra fórmula. N más 1 entre 2, ya sabemos lo que significa. Es el lugar de nuestra mediana de 10.5. F mayúscula es la frecuencia acumulada de la clase anterior donde localizamos nuestra mediana. Si la localizamos en la segunda clase, entonces usaremos la frecuencia acumulada de la clase anterior. En nuestro ejemplo, 7 y más 1. FM se refiere a la frecuencia absoluta de la clase donde localizamos a la mediana, 6 en nuestro ejemplo.
Haciendo esta operación, tenemos 10.5 menos 8 entre 6. Este resultado se va a multiplicar por W, que nos representa la distancia entre una clase y otra, o sea, 12. Por último, le sumamos este resultado al límite inferior de la clase donde localizamos a la mediana y listo. 31 es la mediana de fotocopias requeridas por salón. Entonces, ¿para qué nos sirve saber todo esto? La mediana, así como la media aritmética, es una medida de tendencia central que nos sirve para hacer generalizaciones. En nuestro ejemplo de las fotocopias, saber que cada salón consumirá alrededor de 32 fotocopias nos permite maximizar nuestros recursos con la menor cantidad de pérdidas. De la misma manera, podemos determinar la mediana de consumo de determinado producto, la mediana de vacacionistas por zonas geográficas o la mediana de calorías que consumes diariamente. Es un indicador útil en diversos ámbitos. Esta medida presenta algunas ventajas sobre la media aritmética. Estas son: se puede calcular cuando tenemos extremos abiertos, como los que se muestran en la tabla. No se ve afectada por los valores extremos y se puede calcular con datos de tipo ordinal, como por ejemplo las escalas Likert. Recuerda que la estadística, empleada adecuadamente, nos resuelve muchos problemas a los que nos enfrentamos en nuestras actividades cotidianas. Úsala.